Bueno, el tema a tratar tanto en el video como en el informe que realizamos es el de resocialización, que nos parece importante recalcar primero que nada que no existe este concepto, o sea, hay muchas teorías, muchos autores se han dedicado a tratarlo, pero en la RAE, en la Real Academia Española, no existe un concepto que sí signifique resocialización. El concepto más semejante es el de socialización, que tiene que ver con que cada sujeto perteneciente a una sociedad lo pasa y es un proceso muy importante. Y nos parece importante también decir que los estados, casi todos adoptan el proceso de resocialización, pero no en todos es efectivo. La población en sí, con los estados que es eficaz, lo ve como una connotación muy positiva, pero la población, por ejemplo en Uruguay, se ve como muy negativo. Cuando se habla de resocialización, tenemos una connotación negativa sobre esto y por eso investigamos. Bueno, yo voy a hablar sobre las encuestas que realizamos. Nosotros desarrollamos 6 preguntas dirigidas hacia la opinión de abogados, politólogos, docentes y una procuradora acerca del tema de resocialización. En cuanto a la primera pregunta, las respuestas fueron muy variadas y esto es claro porque iban orientadas hacia la opinión, o sea, a lo que entendía cada persona sobre lo que es la resocialización. Lo cierto es que casi todos mencionaron que la resocialización es un proceso por el cual los individuos que están, digamos, mal socializados, que aprenden ciertas normas sociales y morales y culturales que son distintas a las normas jurídicamente aceptadas, deben reeducarse o resocializarse para poder vivir en sociedad. Luego otros lo entienden como una finalidad de la privación de libertad. Que si bien creemos que es correcto, no creemos que sea la única institución que utiliza o que lleva a cabo la resocialización. En cuanto a la segunda pregunta, que era si las cárceles, o sea, si nuestro sistema penitenciario en total cumple la función de resocializar, acá las personas que entrevistamos coincidieron un poco más diciendo que en sí es una de las funciones del sistema penitenciario, no se cumple plenamente, si bien la privación de libertad es su mayor finalidad es resocializar al recluso para que luego cuando salga a la vida social pueda no volver a delinquir. Respecto a esto, nosotros lo que buscábamos con estas encuestas era no solo enfocarnos a la resocialización que realizan las cárceles y todo el sistema penitenciario, sino también otras instituciones. Por lo tanto, en las siguientes preguntas lo que quisimos hacer es enfocar al entrevistado en esas otras instituciones y en esos factores que influyen. Entonces, en la pregunta número 3 preguntábamos cuáles eran los factores que influyen. Ahí hubieron varias disertaciones. Bueno, en la pregunta 5 buscábamos que los entrevistados puedan proponer, mediante su posición letrada de estudiosos del derecho, alguna solución en base a la resocialización. Y en la 6 preguntamos generalmente si lo afecta la resocialización como individuo. Acá todos coincidieron y es que sí, nos afecta la resocialización como persona y como sociedad y que es algo importante que debemos tratar. Hay muchos autores que hablan sobre la resocialización. Uno de estos es Goffman. Este plantea una idea de sociedades cerradas que le dan nombre a instituciones sociales. Dentro de las instituciones sociales se defienden a las personas de otras personas fuera de las instituciones. Es decir, buscan proteger o encerrar a las personas que le hacen mal al resto de la sociedad. Las instituciones sociales o totales, como son planteadas por este autor, son 5. Los hogares de ancianos, los psiquiatras, los cuarteles, los monasterios y las cárceles. La mayoría de las personas simplemente consideran a las cárceles como una institución total donde se protege al resto de la sociedad. Este autor, Goffman, plantea el método de tipo ideal. Es decir, generalmente las personas duermen, comen, juegan y trabajan en diferentes lugares. Debido a este método del tipo ideal, no pasa eso, sino que en un mismo ámbito se juntan todo eso. Y la persona convive con otras personas que les pasa exactamente lo mismo. O sea, todos como que tienen un espacio determinado para hacer todas sus actividades. Dentro de estas instituciones se dan relaciones binarias entre los internos
y el personal del lugar, ya sea cárceles, los psiquiatras y todo eso que nombramos anteriormente. Generalmente los internos sienten una inferioridad con el personal, ya que, como dijimos antes, los internos viven ahí, no se van de ese lugar. El personal cumple sus horas de trabajo, sus 8 horas, y después se van y hacen la vida aparte. Es simplemente un trabajo para estos. Estas instituciones implementan el maltrato, o sea, no solo el maltrato físico, sino también psicológico. Se da una mortificación del yo, es decir, una desculturalización. La persona que ingresa entra con determinada cultura y dentro de la institución se la retira y se le inserta otra que es la aceptada por el resto de la sociedad. También es un sistema donde se dan privilegios, o sea, no hay una igualdad, sino que hay gente que es rechazada y gente que es privilegiada. Un claro ejemplo es la cárcel, donde hay personas que tienen determinadas cosas como son televisiones, agua caliente, ropa más abrigada y cosas así, y otras que simplemente viven con lo muy básico. Como se dijo anteriormente, es un sistema violento donde las personas se atienen a eso, o sea, no es que pueden responder con violencia, sino se incrementa mucho más su pena dentro de las cárceles y básicamente plantea esto. Bueno, como veníamos diciendo, en una sociedad surgen muchos conflictos. Para solucionar estos conflictos entre las personas se produce un control social. Este control social consiste en promover leyes y penas, como por ejemplo un delito puede ser, si una persona comete un delito, puede ser privada de libertad. Ahora bien, como decía mi compañera anteriormente, el fin de la privación de libertad puede ser buscar la resocialización de esta persona en la sociedad, es decir, que esta persona, luego de haber cometido el delito, sea privada de libertad y nuevamente pueda volver a la sociedad y pueda ser reintegrada exitosamente. Ahora bien, ese es el fin, pero los medios son bien utilizados para lograr esta resocialización. Bueno, la respuesta yo creo que es que no, aunque mucha gente puede pensar que sí, que son bien utilizados los medios. Pero yo voy a dar un ejemplo que en este país se da. Muchos reclusos en nuestro sistema penitenciario se quejan de la violencia de los policiales hacia ellos. Es decir, es de esperar que los reclusos puedan ser violentos, ya que por algo son privados de libertad. Pero no es de esperar que un policial agreda a un recluso. Es decir, ya empezamos mal. Yo creo que esa no es una forma de resocializar al recluso. Por otro lado, tenemos las condiciones de los sistemas penitenciarios en las que se encuentran los reclusos. Es decir, deben convivir de forma muy, muy precaria. Entonces eso no creo que no estaría ayudando a la resocialización. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, no solo como país, sino que a nivel mundial, si realmente estamos aplicando bien los medios para llegar a esta resocialización exitosa. Por lo tanto, si usted no ha tenido acceso a ver cómo son los sistemas penitenciarios en nuestro país, le aconsejo que busque y Y ahora entramos a la parte de la conclusión, que es lo que nos parece más importante. Nuestra investigación fue muy exitosa, nosotros como grupo quedamos muy conformes y lo primero que queremos decir es que todas las encuestas que hicimos y todo lo que pensamos es que la resocialización solo se ve como desde el punto de vista del sistema penitenciario. Sí sabemos que es uno de los factores más importantes, pero aún así hay otras instituciones que también plantean la resocialización como un proceso importante en la sociedad y no queremos dejar de nombrar lo que son los hogares de ancianos, los psiquiátricos, los centros psiquiátricos, los cuarteles, los monasterios y por último las cárceles, que es todo el sistema penitenciario en sí. Es eso lo que sentimos que más falla hoy en día en nuestra sociedad. Por eso la sociedad uruguaya vemos que tiene como una repulsión o una connotación muy negativa frente a todo lo que tenga que ver con estas instituciones. Y uno de los factores más importantes que encontramos es que la falta de presupuesto que hay destinado a terminar, queremos decir que nos parece que nosotros como sujetos de la sociedad
es un tema que nos afecta a todos y mismo en las encuestas fue una de las respuestas que todos dieron en común, fue como unánime que todos dijeron que se sienten afectados mediante la resocialización, por eso nos parece importante prestarle atención a esta problemática.